Nada cambió desde recién ahora, es decir, es lo mismo, no hice lo que hice fue apagar y volver a prender, nada más. Bueno, buenas tardes, a pesar de los incidentes. eh, tres temas tenemos que ver, aparte de lo que nos falta sobre la parte de mediciones y mapas de ruido y demás, vinculados con un poquito de percepción, del cual estoy seguro que ustedes saben muchísimo más que nosotros. Algo de inteligibilidad que les voy a contar hoy y un capítulo más que vamos a ver casi al final, que son como el postre, es decir, cuáles son los efectos biológicos del ruido. Son temas que eh, pertenecen a la materia y tenemos que charlarlos un ratito. Este capítulo es corto para que se pongan contentos, nos vamos a ir a cenar todo rapidito, porque les dije que ustedes conocen muy bien este tema y vamos a empezar hablando un poquito de lo que ya sabemos que es la parte de sensibilidad del oído. Sabemos que son curvas estadísticas, sabemos que los perfiles de igual nivel de sonoridad los traigo porque es necesario que pensemos un poquito en este capítulo y el que falta sobre estos perfiles que tienen una cantidad de cosas a tener en cuenta cuando alegremente estamos haciendo una medición de ruido. Si se recuerdan, parten de perfiles muy viejos, perfiles del año 30 aproximadamente, que eran aquellas viejas curvas que habíamos llamado las curvas de Fletcher, y que en el transcurso de los años sufrió infinita cantidad de modificaciones porque, tratándose de perfiles estadísticos, también fue cambiando la forma de percibir el ser humano. Y cambió generalmente, en algunos casos para bien, en algunos casos cambió ligeramente para mal, que eso es lo que vamos a pensar un ratito. Cambió para bien en el sentido de que los trabajos más precisos hechos en años posteriores hizo que aquellas curvas de Fletcher fueran rústicas, es decir, no estuvieran expresando realmente la realidad, aunque del 30 hasta el 70, 60 y pico, 70, fueron tomados los perfiles de Fletcher como palabras santas, no había nadie que dudara de esa curva. Sabemos que en la actualidad se van actualizando, ayornando, digamos, casi todos los años, a partir de mediciones mucho más precisas, a partir de también el cambio de comportamiento de percepción, y que la ISO está tomando en este momento el perfil de Robinson, con diferentes actualizaciones, y el último que está en vigencia, lo que nos está mostrando es una curva que se aproxima por el momento bastante bien a la forma que estamos percibiendo. Si la miramos un poquito, en realidad la curva tiene una cantidad de taras. Por ejemplo, muestra un pequeño corrimiento en la frecuencia de 1000 Hz. Si nos recordamos, la frecuencia original de las curvas de Fletcher era la 1000. El valor de no se modificó y no se debe modificar, a pesar de que estamos percibiendo distinto, que en esa época son muy distinto, ¿no? Un poco distinto, 90 y pico de años después, sino que además, como lo seguimos tomando como referencia, ustedes sí saben que hay una serie de correcciones que se hacen tomando aquel punto que en este momento, para el actual paquete de curvas correspondientes a Robinson,
perdón, un segundo, este paquete correspondiente a la curva de Robinson se ha corrido a frecuencias más altas. Este juego de curvas de sensibilidad, también se acuerdan, están expresadas en decibeles físicos en relación a frecuencia. Está expresada para un valor correspondiente a un perfil de sensibilidad de 40 fones. Está tomada como referencia a 1000 Hz y en realidad todas las correcciones que nosotros hacemos están expresadas sobre el perfil punteado que están viendo abajo de todo, que corresponde primero que el 1000 Hz ya está en algo bastante perdido, en los aproximadamente 4 o 5 dB respecto al cero, y que el punto de mayor habilidad auditiva está ya corrido, estaba en los 2700 y ahora lo tenemos un poquito arriba de los 3000. Es decir, la mayor habilidad auditiva la tenemos entre los 2007, 2008 y 3000, 3100. Ese corresponde ahora a un valor, para compararlo con el valor de 1000, corresponde a un valor de aproximadamente menos 5 dB. No hace falta que se lo reitere. Este perfil tiene una unidad física que es el decibel correspondiente al valor que le estamos inyectando al tipo para hacer el ensayo, y tiene una unidad subjetiva que, si se acuerdan, la llamábamos fones. Esa unidad subjetiva siempre fue tomada y se sigue tomando como valor de referencia ese 1000, que no es tan 1000, pero es casi 1000 a 40 dB, 40 fones, 1000 Hz, y después se hace la corrección, por ejemplo, para hacer los ensayos audiométricos, donde cuando se hace el ensayo se corrige la referencia de 1000, se la corrige a alrededor de 2700, y es lo que hace el fonoaudiólogo cuando hace un estudio de capacidad de percibir. Ese perfil actual, ese perfil que estamos usando, en base a ese perfil podemos trazar algunas curvas para referirnos a lo que nos interesa a nosotros, que es la referencia con el perfil que podemos suponer para este caso está ya referido al punto de mayor habilidad. El rango de nivel esperable, o el área de nivel esperable con el ancho de banda correspondiente a la palabra y a la música, y algo que sí se toma en todas las mediciones que estamos analizando como el nivel de el límite de riesgo de daño, por un lado, y el umbral de dolor, que son los que están marcados acá como la línea punteada finita y la línea punteada con líneas un poquito más gruesas. Se presupone que este límite de daño, sin llegar al dolor, por supuesto, sino el límite simplemente de daño, se presupone que el que estaría estudiando y analizando para todas las normas que les venimos contando, particularmente que Nico les viene contando desde que empezó la materia. Si se recuerdan, cuando hablamos de ruido laboral, habíamos hablado de un 80 y monedas de nivel de presión sonora, a partir del cual teníamos que hacer una serie de limitaciones y una serie de correcciones, que está también, sacada sobre el concepto de este límite de o riesgo de daño auditivo, sin llegar a dolor en todos los casos. En la referencia de este gráfico también pueden ver
los niveles correspondientes al canal de la palabra, pero también podemos ver, dijimos, los niveles correspondientes a la música. Pensando que no, en todos los casos, lo que hablamos son no niveles de un sistema amplificado, sino niveles de sistemas acústicos, es decir, la palabra como palabra hablada y la música como generada por un sistema acústico. Por el lado del perfil no hay mucho para hablar, porque un poquito más que avancemos vamos a ver que esto nos lleva fundamentalmente a 3 correcciones que también nosotros lo estamos usando, que son las correcciones correspondientes a la no linealidad del perfil. Si vuelvo un momentito atrás, estos perfiles que en absoluto son lineales, todo lo contrario, va a hacer que cuando nosotros hagamos mediciones, y hagamos mediciones bajo norma, estemos usando teóricamente algunas de las correcciones en la cual la ISO y después los comités de norma de los países se pusieron de acuerdo en decir, vamos a, cada vez que los niveles no superen tanto, usaremos tal corrección, o cada vez que no supere tanto tal corrección, y cada vez que no supere tanto tal corrección. Temas que mirarlo un poquitito, porque también van a salir, y ya salieron y estuvieron viendo algunas mediciones donde nos encontramos con esos 3 perfiles que tenemos que reiterarlo un poco, que es el A, el B y el C, del cual vamos a analizar que realmente lo que estamos usando es el A, y después bajo lo que dima las normas particulares veremos cómo armamos el tema, porque realmente es un armar el tema, para qué hacemos cuando el nivel supera tanto y qué hacemos, cómo lo corregimos. Ahora enseguida vemos este tema de correcciones, pero para que tengamos presente que de ninguna manera, como el comportamiento del oído es lineal ni nada que se le parezca, vamos a tener que medir aproximadamente como escuchamos. Y si queremos medir bien aproximadamente como escuchamos, tendremos que hacer un profundo análisis del comportamiento complejo de la señal y hacer las correcciones de la señal prácticamente, no digo de frecuencia a frecuencia, pero sí digo de pequeños anchos de bandas a pequeño ancho de banda. Comportamiento de este perfil que está a la vista me da un problema de atenuación severa en frecuencias bajas, somos muy sordos, un problema de mayor habilidad auditiva para lo que podríamos llamar el canal de la palabra, que puede estar en el orden de los 300, 400 Hz hasta los 3000, 4000 Hz. Comercialmente el ancho del canal de la palabra son 2700 Hz, es decir, de 300 a 3000, y en realidad es un poco más, es de, digamos, de 300 a 4000 Hz, que sería esta parte donde tenemos razonable mayor habilidad. De ahí para abajo hay un agujero de percepción que va mejorando la pendiente ligeramente cuando subimos el nivel, y de los 3000, 4000 para arriba hay una variación de sonoridad más o menos importante, con algunas caídas graves en cerca de los 10.000 Hz, y después un poco más de habilidad auditiva en alrededor de los 12.000, una cosa por el estilo. Aclarado este tema, nos volvemos a plantar en 1000, y cuando hagamos las mediciones hacemos mediciones basadas en la idea de que la referencia sigue siendo 1000 Hz para todo el mundo. Eso en cuanto a la curva, que después volvemos sobre ella. Nosotros tomamos como umbral de frecuencia, es decir, límite de frecuencia entre los 20 y los 20.000 Hz, y en algunas literaturas, en alguna norma por ahí dando vueltas, se van a encontrar que hay un pequeño corrimiento hacia abajo, fundamentalmente que se supone que, a pesar de que son muy duros, tenemos
habilidad hasta los 17 Hz y no sucede lo mismo con las frecuencias altas y en realidad el normo oyente no llega a los 20, está en los 17, 18 mil Hz. El punto de arriba es un tema exclusivamente de la edad. Algo, no sé si vamos a llegar a charlarlo o no, pero podemos pensarlo un poquitito. El límite superior en frecuencia se va a ir corriendo a medida que nos hacemos más viejos y simplemente es un deterioro del sistema de oído interno, sobre todo de la desaparición de las células de las cilias, de las células capilares del órgano de Corti, y eso va haciendo que tengamos cada vez una mayor sordera a frecuencias altas y un corrimiento, por supuesto, de la comprensión de la palabra. Y lamentablemente, ahí sí de vuelta vamos a pensar en el ruido. El agregado a la pérdida auditiva por edad de niveles de ruidos altos va a hacer que se produzca mayor deterioro del comportamiento del oído interno, va a ver desaparecer más rápidas la terminal, la cilia, la terminal nerviosa, y va a hacer que cada vez tengamos un mayor corrimiento hacia frecuencias bajas. No hay mayor solución porque cuando estamos expuestos a sonidos de nivel muy alto, hay un mayor riesgo de pérdida auditiva de frecuencia media alta, y ese mayor riesgo de pérdida auditiva, como se suma a la pérdida normal, va a hacer que más rápidamente dejemos de percibirlas. Siempre va a ser el daño en frecuencias altas. El daño de la terminal nerviosa en frecuencia alta va a hacer que se necesite mayor nivel de excitación para comprender. Cuando la terminal nerviosa, cuando la cilia ya no está, el mayor nivel va a excitar cilias que son contiguas, y la excitación de cilias continuas va a transmitir una información que no es realmente la información que está entrando al órgano de Corti, y va a hacer que uno empiece a tener confusión en cuanto a la percepción de lo que se está diciendo. El ruido también va a contribuir al daño progresivo, no solamente de las frecuencias altas, sino que va a tener a la larga del tiempo, va a tener una influencia sobre el corrimiento de las curvas hacia frecuencia media o hacia frecuencia baja, con lo cual el deterioro cada vez es mayor. Esto de nivel de sonoridad es lo que estábamos viendo, los del 1000 Hz los conté. Y es interesante buscar una definición, por lo menos, de lo que es ese nivel de sonoridad. Cuán sonoro me suena esto. También está comparado al nivel de presión sonora que corresponde a los 1000 del que estamos hablando. No hay mucho más para decir sobre esta lámina. Sí, hablar un poquitito de lo que les decía recién, de lo que sucede con los filtros de ponderación. Es decir, acá estamos viendo un juego de curvas, y sobre el juego de curvas, la que todos conocemos, también en Argentina tenemos la norma correspondiente, lo que dijimos recién de los perfiles A, B y C, de los cuales los que se usan en la actualidad no son todos, pero vale la pena mencionarlo porque esto empezó como 3 correcciones de incluso bastante difícil de implementar en la práctica, por la razón de que cuando uso qué cosa, es decir, cuando
cuándo hago una medición con un perfil A y cuándo la hago con un perfil C y cuándo comparo uno con el otro y hasta cuándo es válido esa comparación. En los tiempos que se usaban, allá hace 50 años atrás, en los tiempos que usábamos las correcciones A, B y C, siempre aparecía entonces la interpretación subjetiva de que medí en A, mida en B, compare y fíjese si el contenido supera tanto y qué sé yo, lo cual hacía muy impreciso el poder tener una ponderación del problema. Sí, recuerden que el perfil correspondiente a la curva A está tomada como el correspondiente a lo que sucede con la curva de nivel de sonoridad de 40 fones. Acuérdense que cuando hablamos de sonoridad no hablamos de decibeles, sino de fones, y estamos hablando de un nivel. Por lo tanto, estaríamos hablando, y no me tomen la palabra, de un decibel entre comillas, es decir, para no volverlo a llamar decibel, lo estamos llamando fones. Y en realidad, cuando queremos encontrar el valor absoluto de ese fon, que es un valor de comparación, lo que estamos usando es la unidad que se llama son, y en ese caso sí sería la sonoridad, no el nivel de sonoridad. Entonces la curva que no cambió, la curva de nivel de sonoridad de 40 fones, con todas las taras que tiene dicha curva, es la que corresponde, si lo toman por acá, 40 dB a 1000 Hz, la curva de B o de ponderación B es la que corresponde a 70 dB, 70 fones, y la curva C, el perfil C, es la que corresponde a 100 dB, 100 fones. Ninguna tiene nada que ver con nada, pues la verdad que la curva A acompaña de cierta manera el comportamiento de 40 para arriba, pero no acompaña mucho el comportamiento de 40 para abajo, porque cambia mucho la pendiente. La curva B no se usa más. No acompañaba nada, ni los valores bajos ni los variables altos, y la curva C en realidad tampoco, es decir, en general son aproximaciones a lo que estamos viendo y no son en general la realidad de lo que realmente sucede. Aquí tienen los tres perfiles. Es de destacar que, y ahí a lo mejor Nico quiere hacer alguna aclaración, es de destacar para mi gusto en particular, la imprecisión de hacer cualquier tipo de evaluación de ruido usando cualquiera de estos perfiles. Yo lo puse como propio la utilización indiscriminada de algún tipo de curva en particular, sin tener en cuenta el nivel de sonido medido, no acerca la medición a nuestra realidad perceptiva. Entiendo que no hay nada que nos permita hacer una corrección que no sea trabajando en A, y ustedes vieron hasta ahora, lea en A, lea en C, compare los valores, y si la diferencia es mayor de tanto, haga tal cosa. Insisto, nunca estuve de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo con esto, pero bueno, tenemos que ajustarnos lamentablemente a lo que hay. No sé. Sí, sumando a lo que vos decís, Francisco, no es lo mismo estar midiendo niveles de ruido que andan en el orden de los 40 decibeles y utilizar la curva de ponderación A, que medir ruidos que están en el orden de los 100 decibeles. Volvamos o pensemos en las curvas de Fletcher y Munson. Fíjense la diferencia que hay en las bajas frecuencias para las distintas sonoridades. Si estamos en el orden de 100 decibeles, en bajas frecuencias no hay tanta diferencia como en 40, en 30, en 20. En baja frecuencia hay que, incluso, no sé si alguna vez vieron un equipo de música que tiene un botón que se llama loudness.
o un botón que refuerza los graves. Eso generalmente es una corrección en la ecualización de bajas frecuencias que sirve para cuando uno escucha música a niveles bajos. Ahora, si uno quiere apretar ese botón cuando tiene la música al palo, ahí probablemente los equipos empiecen a saturar o no se escuchen bien en bajas frecuencias. Y esto es porque ese botón sirve para compensar este defecto que tenemos en el oído, que a bajos niveles no escuchamos bien las bajas frecuencias. Y bueno, un comentario más, que por ahí una pregunta que podría hacerte a Francisco. No sé si alguno tiene preguntas hasta acá, pero una pregunta que hago yo y después doy lugar a ustedes si quieren preguntar algo más, es si sabés cómo se hicieron las curvas de Fletcher y Munson, que ya tengo entendido que tienen bastantes años, que desconozco si se han actualizado alguna vez. La verdad que estaría bueno que se actualicen. Y bueno, preguntarte, Francisco, si sabés cómo se trazaron esas curvas, en base a encuestas, a qué cantidad de personas, cómo fue ese estudio, ¿tenés idea? No, ninguna. No tengo idea. Cuando nosotros allá por el 50 y pico teníamos estas curvas a mano, nunca se discutió. Yo no recuerdo que haya habido discusiones sobre las curvas. Se suponía que había sido hecha sobre una muestra muy importante de gente que se hizo en forma subjetiva con algunos métodos con electrónica de esa época, con lo cual los métodos no eran muy precisos tampoco, y creo que el problema fundamental de las curvas de Fletcher no fue cómo se hicieron, sino cómo se midieron. Es decir, cómo se tomaron las muestras de umbral. Y creo que ahí de un poco falló toda la historia, porque nadie podía discutir que nuestra habilidad auditiva se podía ser determinada a partir de los 1000 Hz. No era discutible, el ser humano escuchaba perfecto 1000 y de ahí para abajo tenía problemas y de ahí para arriba no había diferencia, entonces 1000 Hz para todo el mundo. Se tardaron 20 y pico de años en entrar a discutir que esos perfiles no eran verdad. Pero yo no recuerdo cómo se hizo, Nico, te miento, no lo sé. No, habría que buscar un poco más de bibliografía que yo no tengo aparte, no tengo dónde escarbar esta historia. Pero incluso por algo particular, tampoco había demasiados instrumentos que midieran nivel, y los instrumentos que medían nivel, que eran de una sola marca, prácticamente había una sola marca en el mundo que fabricaba medidores de nivel sonoro, ya tenían por sentado de que el perfil de la corrección era el A, el B o el C, y lo que te contaban es que si el nivel es de tanto, mira en A, si el nivel es de tanto, mide en B, y el nivel de tanto es mide en C, y todos medíamos de la misma manera. Claro. Todo el mundo hacía trabajo práctico de la misma manera, y no sé, era como estar leyendo el Evangelio, ¿no? Es decir, uno no lo discute, o cree o no cree, pero no puede discutirlo. No se podía discutir de una. No sé, no tengo más para decirte, no lo sé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tenía una consulta con respecto al canal de la palabra. Creo que había dicho que Francisco, que era de 300 a 3400, y si eso estaba normado o estaba en algún lado, digamos. No, para. Lo que no está normado, pero se utiliza en forma comercial, es el ancho de banda del canal de la palabra. De tal forma que cuando vos transmitís una información comercial mínima para comprensión de la palabra, su ancho de banda es de 300 a 3000. Y eso lo tendrían que haber visto algún momento Miguelito Giovanni se los contó, porque forma parte del ancho de banda de un canal de comunicaciones. Un canal de comunicaciones mínimo que transmite, por ejemplo, por desplazamiento de banda, por banda lateral única, su ancho de banda son 2700 Hz, 300 Hz a 3000. Y tiene que ser de esa manera, porque si no, en el ancho total del canal de radiofrecuencia no habría ninguna forma de colocar, si cada uno del ancho que se le da la gana, no había forma de apilar un canal al lado del otro.
esa normalización no corresponde a acústica, corresponde a la Organización Internacional de Comunicaciones, que en algún momento dijo con qué ancho transmitimos, cuántos anchos de canal puedo colocar en una frecuencia determinada, en una banda determinada. Ustedes saben que el espectro de radiofrecuencia está dividido en bandas para poder permitir normalizar primero, para poder tener servicios, distintos tipos de servicios, y después en el ancho de banda poder colocar la mayor cantidad posible de canales sin que haya interferencia. Supongo que eso lo vieron, ¿no? ¿Me equivoco? Pregunto yo ahora. Hola. Sí, creo que sí, pero no lo tengo muy fresco actualmente, la verdad. Claro, si vos tenés un canal de comunicaciones con un determinado alcance, que va a ser por propagación, como fuera, ese canal tiene una frecuencia central asignada y tiene un ancho de banda asignado, que ese ancho de banda, ponele, son, no sé, lo que quiera, 100 kHz, 200 kHz, 1 MHz, lo que fuera. Dentro de ese canal, lo que está asignado para una comunicación comercial es un ancho determinado para poder colocar con algo que tenga inteligibilidad la mayor cantidad de canales posibles de comunicación, lo cual te está dando un ancho de banda determinado por canal. Yo puedo estar apilando en un canal de 100 kHz X canales de cuánto de ancho. Y tengo que transmitir la palabra. Y para transmitir la palabra le tengo que decir, mira, te doy algo. ¿Qué te doy? 5.000 Hz, 10.000 Hz, 3.000 Hz, 1.000 Hz. Lo que dice la Organización Internacional de Telecomunicaciones es el ancho de un canal con característica de que sea inteligible, no que sepa que habla Doña Rosa, que entienda lo que se está diciendo, va de 300 Hz a 3.000 Hz, es decir, tiene 2.700 Hz de ancho de banda, después hay que protegerlo, con lo cual va a haber que darle otro ancho de banda para que el canal de al lado no se meta en el anterior, y ahí tiene un cachito de ancho de banda perdido, y bueno, serán, no sé, por decirte algo, 1.000 Hz. Después de los 1.000 Hz aparece otro canal de 2.700, que sumado al anterior son 5.400 más los 1.000 de separación. Ya estoy en 6.400 y ahí apilo 2 canales más. ¿Cuánto puedo apilar? Y lo que me dé para esa frecuencia central de trabajo, lo que me dé el sistema como sistema de radiocomunicación, es decir, como sistema de un enlace radial. ¿Entendido lo que te conté? Sí, perfecto, gracias, Francisco. Bien, ahora, si lo que estoy transmitiendo es un canal de AM para la radio palito de mi barrio, ese canal de AM, si vos le das modulación amplitud, ¿no es cierto? Ese canal de AM, si vos le das un ancho de 2.700 Hz, vas a escuchar a la tía María o vas a escuchar al viejito Don José como si los dos tuvieran voz de pito, porque el ancho de banda del canal es muy pequeño. Entendés lo que se dice, pero no identificas al tipo. Entonces, si el canal deja de ser comercial de comunicaciones para convertirse en un canal de una M, emisora común y corriente, voy a tener que darle un ancho mayor. Y ese ancho mayor también va a tener que estar separado del canal de al lado, porque si no, ese canal se va a meter en la transmisión del canal de al lado. ¿Sigue claro hasta ahí? Ahí está limitado el ancho de banda. ¿Qué querés pasar? Y música berreta. Y si estás pasando música berreta, en calidad es una M. Ya sabemos que la M lo que transmite es música berreta. Da lo que puede. Bueno, ¿cuánto es ese ancho de canal para música berreta? Y para palabra 2.700. Para palabra y música 5.000. Pero resulta que yo quiero calidad de frecuencia modulada. Bueno, el canal de frecuencia modulada tiene 150 kHz de ancho de banda, porque ahí tengo una modulación de frecuencia y estoy desviando en frecuencia y no estoy modulando en amplitud, y por lo tanto preciso desvíos mayores. No es para charlar de comunicaciones, pero me entienden el pego, ¿no? Es decir, ¿qué información transmito para que se entienda y qué información necesito para que esto sea comercial?
Y ni hablar si la información que estoy transmitiendo es televisión, donde tengo imagen y sonido. El ancho de banda del canal es infinitamente más grande. ¿Está bien? Perfecto, Hoy. sí, sí. Bueno. Vamos a otro efecto, entonces. Entendimos ahí, Nico puso el dedo en la llaga también sobre el A, B y C. Ya sabemos que A y C son lo que funciona, el resto, el B no existe más. Ya estuvimos viendo algunas correcciones por ahí que cuando trabajábamos íbamos a verlo un poco más, un poquito cuando veamos aeronáutico. Vamos a ver ahora qué corrección le vamos a hacer a un ruido de altísimo nivel con un espectro de frecuencia muy alta, con un espectro de frecuencia que ya no está dentro solamente de ese cachito angosto de la palabra, sino que está ocupando espacios correspondientes a frecuencias que son altamente molestas. Entonces vamos a tener que tener alguna otra calificación y el A no nos va a salir para nada, aparte. Pensemos un poquito todavía en otro efecto que también va a estar influyendo en la percepción, que es el enmascaramiento. Lo vamos a vincular con lo que sucede con el órgano de Corti, que no es otra cosa que una particularidad que tenemos de el desplazamiento de los umbrales de audición cuando lo que tengo, que es lo normal que uno esté percibiendo, es más de un tono puro. Por un lado es fantástico, por un lado da mucha guita el enmascaramiento, por otro lado no nos da mucha guita en el sentido de que perdemos comprensión. ¿Por qué? Porque cuando aparecen dos frecuencias, dependiendo de la distancia entre ellas, la primera frecuencia va a ser un corrimiento de umbral y la segunda frecuencia ahora puede caer o no dentro del corrimiento de umbral que hace la primera. Por un lado, fantástico. Por un lado, nos pudre la vida porque dejamos de percibir una cantidad de cosas, y por otro lado, nos hace que uno pueda, de vuelta en lo que estábamos hablando, el hecho de que si hay cosas que no percibo, ¿para qué la transmito? Y por lo tanto, si una frecuencia cualquiera tiene algún perfil que enmascara toda la frecuencia que tiene alrededor, ¿para qué transmito la frecuencia que tengo alrededor? Y entonces, alguien inventó por ahí los reductores de ruido, es decir, alguien inventó por ahí el Dolby y alguien inventó por ahí el DBX o el MP3 o el MP4. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que podríamos hacer un pequeño trazado de un perfil de lo que se llaman curvas de enmascaramiento. Se deben a un par de tipos, Egan y Hake, que se tomaron el trabajo de analizar este comportamiento, lo que dio pie, porque realmente el Dolby se basa en este juego de curvas, estos primeros juegos de curvas, para enunciar su principio de enmascaramiento y por lo tanto, en cierta manera, su principio de compresión, es decir, llamamos elegantemente compresión al tema de que te saco la información que no estás percibiendo. Acá hay un perfil de enmascaramiento muy típico, por ejemplo, de tono puro. Esto es cómo se estaría, ahora lo vamos a ver mejor en una curva de igual nivel de sonoridad, pero esto sería qué sucede en función de la frecuencia, la presencia de una frecuencia cualquiera, que teóricamente tendría que ser
solamente un punto de percepción en el oído interno y no un perfil en el oído interno. Acá hay 80 decibeles en una frecuencia que anda dando vuelta a los 400 Hz aproximadamente, que es por acá. 100, 200, 300, 400. Está por acá. Este punto tendría que ser, bueno, un enmascaramiento, es decir, un ensordecimiento de esa frecuencia en particular. Y teóricamente, si ustedes lo arriman esto a un circuito resonante, podría decir, che, hay un cierto perfil de comportamiento del Q del sistema, y ese comportamiento del Q del sistema hará que a los costados tenga determinado flanco de caída en la cual yo no escucho un pomo, pero no es así. Si se fijan en este perfil de tono puro, hacia las frecuencias bajas tengo un cierto perfil razonable, pero hacia las frecuencias altas se ha extendido la curva de enmascarante. Es decir, ahora esa frecuencia de 400 Hz me está corriendo el umbral. Pero ¿qué importa que corra el umbral? Es que me lo corre mal. Porque al correrme el umbral hace que todo lo que esté debajo de este perfil de enmascaramiento yo no lo perciba. Es decir, estos 400 Hz que estaban por acá hace que si la de 500 que está al lado no está a 30 y chirolas de dB respecto al cero, no la escucho, pero a 1000, si no está a 30 y pico, tampoco lo escucho, y recién va a empezar a funcionar de los 2000 Hz para arriba. Ya ahí sí me va a aparecer componentes que sí las voy a percibir si superan el perfil de enmascaramiento. Si en vez de poner un tono puro, pusiera una banda de ruido, fíjense lo que sucede con el conjunto, el espectro, el ancho de banda correspondiente a esa frecuencia, que el nivel original era 400 Hz, pero ahora tiene cierto ancho. Se amplió, aumentó el nivel, se linearizó la respuesta, y ahora todo lo que esté acá por debajo de esta curva hermosa no lo voy a escuchar. El problema del corrimiento de umbral, el problema del enmascaramiento y ventaja, como quieran llamarlo, que no va a permitir escuchar el contenido armónico de la señal. Ustedes saben que nosotros no generamos tonos puros, es decir, ni la palabra ni la música es un tono puro. Entonces, un conjunto de información que entra con un montón de componentes armónicos, inarmónicos, de fase directa, de fase invertida, de lo que quieran, como venga la mano, intermodulación, toda la historieta que venimos viendo en la carrera hasta ahora, todo lo que caiga debajo de ese perfil no va a ser percibido. El problema es hacia las frecuencias altas, no hacia las frecuencias bajas. Rápidamente los 400 Hz acá caen, y caen ya podemos decir que a los 200 Hz abajo ya uno está percibiendo. El problema es que el enmascaramiento se produce a esas frecuencias altas, por lo tanto, Dolby dijo bienvenido. Si no escuchás las componentes armónicas, ¿para qué te las mando? Y si te puedo eliminar filtrada de alguna manera las componentes armónicas, me ahorro espacio en el registro, y si me ahorro espacio en el registro, te puedo mandar muchos más registros en el mismo espacio. Es de lo que estamos hablando. Hay un problema, porque el comportamiento de enmascaramiento también va a ser efecto de producto de, por ejemplo, la presencia de ruido. Y la presencia de ruido que tenga componentes tonales, por ejemplo, va a producir un comportamiento de enmascaramiento. En realidad lo que va a producir es un comportamiento de ensordecimiento, que está vinculado con el enmascaramiento. Por supuesto, no la escuchás, no la escucho, listo. Es lo que yo les decía, ¿para qué las quiero? Y para que vean
Estos perfiles de enmascaramiento son experimentales, fueron trazadas por una empresa acá en Argentina, donde fíjense lo que sucede en la parte baja del espectro, de los 0 a los 1000 Hz. Fíjense lo que sucede con un 70 Hz, con un 250 Hz y con un 1000 Hz, donde a partir de la curva de umbral de audibilidad yo inyecto una frecuencia determinada. Lo están viendo acá con diferentes valores de frecuencia de tono, lo están viendo acá con un perfil muy particular que se toma siempre como referencia de lo que sucede a 1000 Hz, es decir, la presencia de 90 dB a 1000 Hz o de 100 dB a 1000 Hz, si quieren, para ser más generosos, va a ser una extensión de el ensordecimiento hasta cerca de los 10.000 Hz, porque necesito una señal de más de 40 dB para que sea percibida razonablemente en un punto en el cual con mucha menos señal yo estaría percibiendo que sería la curva de umbral. ¿Alguna pregunta? ¿O esto lo sabían? ¿Hay alguien vivo para que yo siga? Bueno, yo le encuentro varias vueltas a este tema, ¿no? También la presencia de ruido va a producir diferentes componentes de enmascaramiento. Si el ruido tiene diferentes componentes tonales, por ejemplo, va a producir diferentes puntos de corrimiento de umbral. Es decir, también está produciendo un comportamiento de ensordecimiento, ¿no? Es decir, no es solamente ya deterioro, daño o cosa por el estilo, sino que además la vida útil del tipo es como si le hubieran puesto 2 tapones en la oreja, no está escuchando nada, no tiene capacidad de entender ni de percibir lo que tiene alrededor, ¿no? Que es la otra historia. Se la dejo picando también para que lo tengamos presente cuando hacemos análisis de comportamiento de ruido. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de lo que es un impulso, una función impulsiva. Hasta ahora estábamos hablando de lo que venimos conversando, del ruido que duran en el tiempo, tiene un nivel constante, bla, bla, bla. La realidad de lo que tenemos alrededor no es así. La información que generamos, sea útil o sea molesta, tiene una cantidad de valores impulsivos, es decir, tiene una gran cantidad de componentes que son transitorias, componentes que tienen muy corta duración. Comprendemos fundamentalmente la palabra analizando constantemente componentes de muy corta duración que las vamos a llamar componentes impulsivas. ¿Por qué? Por ejemplo, el contenido espectral de una consonante. La consonante dura muy poquitito en el tiempo. No es comparable a la vocal dura mucho. La vocal genera niveles importantes, la consonante no. La consonante es de nivel muy bajo, es de muy corta duración y necesita ser perfectamente comprendida. El ser humano, si no ubica correctamente la consonante, no entiende la palabra, o lo que entiende está equivocado. Son sonidos impulsivos, ¿no? Son sonidos entonces que tendríamos que analizar cuánto tiempo necesito para entenderla. Vamos a agarrar, por ejemplo, los 1000 Hz de siempre, Viva Fletcher.
vamos a dejarlo durar un cachito. ¿Y cuánto es este poquito que lo vamos a dejar durar? Y por lo menos un segundo. Y ahí empiezo a tener idea de que es 1000 Hz. A un nivel confortable, digamos, no estoy ensordeciendo, es un nivel razonable. Podría bajar el tiempo, es decir, estoy simulando que lo que tengo es una frecuencia cualquiera correspondiente muy probablemente a una consonante. 1000 Hz estaría dentro del rango de las cosas, estaría dentro del rango vocal y consonante, pero más consonante que vocal. Si le bajo el tiempo, si lo acorto, empiezo a no entender de qué se trata. Tiene un nombre eso en acústica, se llama burst. Y eso es una especie de, como yo les puse acá, es un estallido. La palabra burst en realidad corresponde a una traducción de que algo estalló, pero no sé de qué se trata. Y resulta que ese pequeño tiempito que duró, entiendo que está, pero no entiendo de qué es. Y si lo sigo disminuyendo, como va bajando la sonoridad del sistema, cada vez lo entiendo menos. Si trazamos un perfil de nivel de presión sonora en función de duración de ese pulso, y lo trazamos en segundos, por ejemplo, en milisegundos, veamos qué pasa con un ruido cualquiera y veamos qué pasa con un tono, con una frecuencia determinada. Si lo hago durar cierto tiempo, puedo llegar a mantener un nivel razonablemente constante para que lo entienda. Es decir, acá en el ejemplo que puse, estos 5 dB, no importa el valor, pero estos 5 dB estarían permitiéndome comprender desde los 200 milisegundos a los 1000 milisegundos. Si ahora intento bajar de los 200 milisegundos, a medida que disminuyo el tiempo, tengo que incrementar el nivel. Sea ruido o sea algo que me permita comprender, por ejemplo, un tono. Hay un límite, entonces, en los cuales aparentemente, y ese límite es variable, hace que el oído humano integre. No importa bajo el nivel, bajo el tiempo, pero bajo el tiempo a partir de un valor largo de tiempo y nada sucede en cuanto al nivel hasta que hay un momento en el cual no entiendo a ese nivel. Vamos a darle nombre, lo vamos a llamar tiempo de integración del oído humano y da vuelta alrededor de los 200 milisegundos. Es decir, de los 200 milisegundos para abajo, si quiero entender lo que venía entendiendo fenómeno, tengo que empezar a aumentar el nivel. Y ahora el perfil es el que está trazado acá. Por ejemplo, si tenía un nivel de lo que fuera 5 dB a 200 milisegundos, a medida que baje a 100 milisegundos ya estoy en 7, 8 dB y a 10 milisegundos estoy en 15 dB. La diferencia de los 5 dB a los 15 dB o 10 dB en términos generales es mucha plata, en el sentido de que lo que estamos hablando es de tiempo de comprensión. Pero sería más fácil si fuera ruido. No es más fácil si fuera ruido. Hay una ligera variante entre el ruido y un tono puro, pero en general los perfiles, a medida que bajamos el tiempo, se siguen manteniendo. Mucha energía necesito para tiempos muy cortos para comprender la información. Y a mí que miércoles me importa.
y me importa porque quisiera que vinculáramos lo que vimos hasta ahora. La energía que necesito para comprender con el tiempo de duración y con el enmascaramiento. Es decir, la energía que necesito para comprender frente, por ejemplo, a la presencia de ruido externo. Ahora estoy rodeado de ruido externo, estoy rodeado de fuentes alrededor, estoy en una empresa, estoy en una fábrica, le estoy diciendo a un tipo lo que tiene que hacer, le estoy dando una instrucción y tengo un nivel de ruido muy alto y la única forma que le inyecto la orden al tipo es la señal que la orden que le estoy dando, la orden o la indicación o lo que fuera. Simultáneamente en presencia de ruido que primero me desplazó todo el umbral, segundo me desplazó el umbral hacia las frecuencias altas en las cuales necesito comprender, no sé si se los mencioné o no, pero tenemos que verlo todavía, el canal de la palabra. Necesito tener un buen comportamiento de la parte alta frecuencial para entender la palabra, es decir, no la parte baja en frecuencia que son las vocales. Entonces tenemos que verlo eso, pero para que entendamos a dónde quiero llegar. Si tengo un problema auditivo, si tengo un corrimiento de umbral, si el corrimiento de umbral hace que empiece a no percibir las componentes de frecuencia media alta, si necesito cierto tiempito que duren, si al tiempito que duren no, si bien tienen energía, desaparecen con la energía del resto, lo que tengo es no entender lo que se está diciendo. Entonces, a esto vinculo el tema de la sonoridad de los impulsos. Necesitamos tiempo, necesitamos claridad en cuanto a la presencia del impulso. Generalmente acá les puse, necesitamos tener una gran claridad en cuanto a las consonantes. Ahí tienen 3 palabras, mar, más, mac, donde si ahora las pronuncian por su cuenta se van a dar cuenta que la primera consonante anda fenómeno, pero la R, la S y la C tienen que ser pronunciadas con mucha precisión. Si hay componentes frecuenciales encima de esa, se van a sumar las 2 cosas que vimos recién. Por otra parte, por eso acá también les puse que las consonantes son transitorios, tienen muy corta duración, tienen que ser comprendidas y no tienen que haber dudas respecto a esta. La persona mayor, yo soy uno de ellos, me incluyo dentro de los damnificados. Las personas mayores tenemos, por no decir los viejos, ¿no? Para que no me rete nadie. Las personas mayores tenemos algunos problemas en cuanto a la percepción de las componentes frecuenciales que están por encima de los 4 o 5 mil Hz. Por lo tanto, confundimos fácilmente una palabra por otra. El confundir la palabra significa que en el análisis que hace el oído interno, es decir, la radicación frecuencial en la cóclea, hace que por ahí, si en un punto determinado, para detectar justamente la formante de la R está deteriorada, la información que entra por la R va a seguir entrando a la cóclea. Yo no la voy a detectar. Si levanto el nivel, va a suceder que ahora transmita esa información a alguna terminal que esté al lado de esa R que no percibo, lo que va a hacer que confunda la consonante. Entonces, lo que le vengo mostrando no es otra cosa que el exceso de ruido
trae también un deterioro auditivo. Ya hablamos mucho de esto, pero el deterioro auditivo trae también corrimientos de umbral, y los corrimientos de umbral trae daño del oído interno, y el daño del oído interno hace que la información no se radique en ese lugar, sino que se ubique en un lugar al lado, generalmente en frecuencia más baja que la frecuencia que quiere excitar. Necesito mucha más energía para que entienda. Cuando recibe más energía, probablemente excite una terminal nerviosa que no es exactamente la que tenía que excitar. Y ahí viene la confusión. Y para que se pongan contentos, a lo largo de los años, ese deterioro auditivo se va a ir corriendo también hacia las vocales. Por lo tanto, el daño se va desplazando hacia las frecuencias más bajas. Y ya entonces sí, sucede que me da exactamente lo mismo, primero, el idioma que esté hablando, porque ya no sé ni lo que está diciendo, ¿no? ¿De qué estamos conversando entonces? De algo que se llama inteligibilidad. Y quiero definirla como la capacidad de interpretar correctamente un mensaje hablado en un determinado recinto. Si Dios quiere, en un mes o cosa, o 2 meses, antes de fin de año, supongo, vamos a tener una tesis hecha por docentes nuestros y alumnos también, respecto a la inteligibilidad, es decir, respecto a identificación de la palabra. ¿Cuál es el método que se usa en todo el mundo, que usa el otorrino para lo que se llaman las logoaudiometrías, es decir, aquellas audiometrías que se hacen o estudios que se hacen, que ahora vamos a ver un perfil, para determinar cuánto entendió el pobre tipo de lo que se está diciendo? Lista de palabras, es uno de los métodos, no es el único. Hay listas de palabras normalizadas de idioma inglés y de castellano. Las listas de castellano fueron hechas en Argentina. La lista de palabras en este momento están actualizadas por un trabajo que va a presentar Andrés Piegari en las jornadas. La lista de palabras que se estaba usando era antigua, venía de la época del doctor Tato, ya del año 40, cosas por el estilo. Se actualizó el idioma. Bueno, son palabras, distintas palabras de la lengua española, por supuesto, seleccionadas con algún tipo de criterio psicoacústico, por supuesto, no son cualquier palabra, ni se las lee en presencia de lo que la gente entiende, palabras normales del idioma, que tiene que escribirla. La lista de palabras hace que está normado también, son 25 palabras, creo que las 25 palabras espaciadas 3 segundos o cosas por el estilo, y las 25 palabras tienen que ser extendidas al 100% para que la inteligibilidad sea al 100%, por lo tanto es una representación para determinar la calidad de recinto. Eso se puede hacer, la lista de palabras se puede hacer en un lugar ideal, no se puede hacer en un lugar con ruido de fondo, también se hace, y de ahí se rescata determinado valor de relación señal-ruido, es decir, qué valor de nivel de palabras se necesita respecto al ruido para que todo sea al 100% de inteligibilidad. Mientras estaba hablando con ustedes, estaba pensando que les voy a mostrar una lista de palabras que tengo por ahí. Voy a prender la cámara. Si me aguantan un cachito. A ver. La lista de palabras de idioma castellano fue un gran invento en su momento en la República Argentina, porque se jugaba a dedo hasta que bueno, está la cámara ahora, supongo que me están viendo. ¿Me están viendo? No, todavía no. No.
Algo está mal acá, che, no me deja prender la cámara ahora, ¿eh? Una maravilla esto. La verdad que... ¿Sabés que me cortó la cámara, Nico? Ahí prendió. Ahí está, ahora sí. Bueno, acá tienen una lista de palabras muy antiguas, para el que tenga ganas de verlo, que la que nunca la vio, que se usa en Argentina en este momento fundamentalmente para hacer audiometrías o para hacer, por ejemplo, audífonos, colocación de audífonos y cosas por el estilo. ¿Sí? Les comento un poco, esto es cultura general. Estos orígenes, el doctor Tato fue uno de los pioneros en Argentina, es un especialista en oído, un cirujano muy famoso de oído, cuyo hijo vive todavía y también se dedica a la cirugía auditiva, y fue hecha por el doctor Fuchs en Córdoba, que fue otro de los acústicos que tuvimos, uno de los primeros acústicos que tuvimos en Argentina. Como idea, esta lista tiene 25 palabras, 25 palabras por paquete que les mostré, están acá arriba los paquetitos, no sé si se llega a ver. Leo una, por ejemplo, lastre, molde, menta, 5, persa. 5 palabras del paquete de 25. Esto es viejo ya, hay palabras de acá que nadie sirve para qué sirve, nadie usa, ni nadie entiende para qué sirve. Esta lista fue actualizada por Andrés Piegari, junto con un grupo de fonoaudiólogas y junto con un grupo de gente que está investigando el tema, y se va a actualizar y se va a pasar a la norma como lista nueva. Hay lista de palabras balanceadas para niños, se las comento también. Es tan chiquita la letra que yo no leo nada. Qué sé yo, piano, silla, vela, cama, fuego, para que tengan idea. Hay listas de palabras de monosílabas, siempre en paquetes de 5, no me pregunten por qué. Bol, sor, bar, buey, vial, palabras difíciles. Y esto se usa para hacer las audiometrías correspondientes, que en los estudios audiométricos se llaman logoaudiometría, es decir, audiometría de palabras, logo, ¿no es cierto? Saco esto. Bueno, con eso determinamos la inteligibilidad. Todavía este ensayo... Ahí, por ejemplo, que les voy a contar ahora, así rapidito, a este ensayo se le puede agregar varias cosas. Por ejemplo, qué es lo que se hace en una logoaudiometría con ruido. Se le agrega ruido, que es lo que se pasaría en el caso real de un obrero, de una persona que está en un escritorio con el ruido ambiente. Se le agregaría ruido controlado, puede ser ruido blanco, puede ser ruido rosa, puede ser varias formas distintas, y se traza esta curva que tienen a la vista. Les dije que son palabras sueltas, se puede hacer con palabras sueltas, se puede hacer formados parte de oraciones, y se compara el nivel de palabra es decir, la comprensión de la palabra con el ruido. Y acá tienen entonces un perfil muy viejo, trazado en su momento por el doctor Tato, tiene muchos años, se lo doy nada más que como muestra de lo que se puede hacer, de sentencias de 250 palabras de una sílaba en rima, en ese momento se usaba eso, de palabras de una sola sílaba solitas y de sílabas sin sentido. Y acá abajo, en el eje X, lo que tienen es la relación del nivel de la palabra menos el nivel de ruido. Lo interesante de esto es que el 100% de comprensión o de inteligibilidad para sentencias lo logramos con una relación de 3 dB, no es nada prácticamente, en palabra menos ruido. Pero cuando intentáramos
que el nene o la persona mayor entienda sílabas sin sentido, necesita 18 dB de relación señal-ruido para entender el 100%. Hay todo un espectro de transición acá en lo que estamos hablando. Estas 250 palabras de una sílaba en rima está necesitando 9 dB, que es plata, mucha plata. Antes de tu pregunta, Nico, quiero hacer un comentario más y así paro un poquito mi garganta. Pero realmente para mí lo más grave de todo es cuando es cosas sin mucho sentido. No necesariamente un tipo que está trabajando en algo, otro le dirige la palabra y tenga sentido lo que le está diciendo, es decir, forme parte de la rutina y ahí necesita 18 dB, insisto, es mucha plata, no plata en dinero, es un valor muy alto para que alguien comprenda lo que se le está diciendo. Yo sé que los estoy asustando, pero lo que le estoy planteando es la realidad de lo que nosotros trabajamos en ruido, es el problema que aparece entre la comprensión de un mensaje y el ruido presente en un recinto y la necesidad de eliminarlo. Te cedo la palabra, Nico. Perdón. ¿Me escuchás, Francisco, ahora? Te hablé Vos habías recién. hecho una pregunta. Sí, te hablé recién, pero no sé si me estabas escuchando, no sé si te apagaron los parlantes o qué pasó. Hola. Debes tener los parlantes apagados. Nico. Acá se te escucha bien, Nico, ¿eh? Bueno, me quedo tranquilo. Supongo A ver, que habla. solamente debe ser Francisco que tiene muteados los parlantes o el No, no te audio. escucho, Nico. Bueno, mientras tanto, me surgió la pregunta mientras Francisco hablaba. Es muy parecido la palabra logoaudiometría que logoaudiometría. ¿Cuál de las dos fue la palabra que dijo Francisco? Y así se pueden presentar un montón de casos más con palabras raras. Cuando tenemos palabras que no conocemos, que no somos habituales, por ejemplo, si decimos universidad, probablemente todos entiendan que dije universidad. Ahora, si digo una palabra mucho más extraña que no tenemos familiarizada, es mucho más fácil no entenderla bien. Y eso termina sucediendo que en una audiometría uno termina teniendo un resultado desfavorable quizás por un montón de palabras que no las conoce, que no las tiene habituadas, entonces no las pudo interpretar bien. Y eso es el problema que están teniendo con las listas de palabras del doctor Tato, que han quedado desactualizadas y bueno, es lo que se está buscando ahora con esta modernización de palabras, para utilizar palabras que sean más conocidas, más habituales, más modernas. Y bueno, y la idea es que esto permita a las personas a obtener resultados en los test de inteligibilidad de la palabra que, bueno, que sean mejores y que sean más acordes a la realidad y que no estén tan vinculados a ese tema de si se entendió la palabra o no, porque la palabra no la conozco y no la escuché nunca en mi vida. Hola Francisco, ¿nos escuchás ahora? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Te escuchamos Se me perfecto. colgó internet. Sí, se me colgó internet, Nico. Ah, bien. No sé qué está pasando esta noche, che. No, está para miércoles todo esto. Bueno, hola, no te escucho. te dejo seguir. No, seguí hablando vos a ver si yo puedo escucharte, porque si no estamos jorobados. No, simplemente planteaba el tema de que las listas de palabras del doctor Tato quedaron desactualizadas y esto hace que, bueno, muchas palabras no sean conocidas por las generaciones actuales. Entonces uno se va a hacer un test de inteligibilidad o una fonoaudióloga y los resultados por ahí terminan siendo bajos porque hay un montón de palabras de esa lista
que no las escuchamos nunca en nuestra vida. Por ejemplo, no sé si todos habían escuchado la palabra logoaudiometría alguna vez en su vida. Probablemente algunos que no la haya escuchado nunca entendió loboaudiometría con B larga en vez de logo con G. Así que bueno, eso puede hacer que se presenten problemas en los test audiométricos que se hacen. Bueno, Ahí estamos viendo la presentación de nuevo, Francisco. qué locura, che, qué locura. ¿Están viendo ahora? Bueno, ahí te escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, se escucha. Sí, pero yo no te escucho, no tengo retorno acá. Ay, Dios. Francisco, ¿nos escuchás? Bueno, sigue con el problema, Francisco, del audio, parece. Bueno, esto que están viendo en la presentación es una pregunta o un tema que tuvo que ver en el parcial. ¿Recuerdan ese ejercicio que decía que en una escuela había problemas de ruido y que la sala estaba acondicionada, tenía absorbentes suficientes, decía, con lo cual se resolvía el tema de la reverberación dentro del aula, entre comillas, y por otro lado quedaba solucionar un tema, que era la relación señal a ruido, en ruido de fondo. Si el ruido de fondo es elevado, hay que solucionarlo de alguna manera para poder mejorar la inteligibilidad de la palabra dentro de la sala. En ese caso, la única forma de mejorar la inteligibilidad de la palabra de la sala, ya que estaba totalmente acondicionada internamente con absorbentes, era mejorando el aislamiento. Quienes pusieron que había que mejorar el aislamiento, probablemente tengan bien esa parte del ejercicio. Bueno, ahora sí me escuchás. Sí, te escucho siempre, Francisco. ¿Vos No. nos escuchás a nosotros? No, para nada, ahora sí lo estoy escuchando. No sé qué está pasando, che, se corta internet aparentemente. No consigo, no consigo resolver el problema. Es para matarlos, mira. Pero bueno. Bueno, vos me estás viendo igual, ¿no? Ahora. Verte no te vemos. No, no importa, Es la pero. cámara apagada, pero te escuchamos y vemos la pantalla, sí. Bueno, Ahí. entonces. Si querés ponerla en pantalla completa, está minimizada. No la puedo poner, no me deja. Bueno, No te me rías, no me deja hacer nada. con F5 no cambia. No me cambia nada. Ay. Ahí dejamos de ver la pantalla. Y sí. Y sí, Nico, ¿qué crees que le haga? No. Bueno, no te preocupes, sino Francisco. Espérate, a ver. No dependamos de la tecnología. Si querés, le contamos algo más y ya cerramos. ¿Sí? No, ahí está. A ver ahora, ¿se ve? No estás compartiendo la pantalla. Bueno, espera un segundo. Tenés que volver al Meet y ahí poner compartir pantalla. Esperá, vaya, vos te crees que es fácil. Nico, aprovecho y te hago una consulta sobre esto. Sí. Espera,
Dame un segundo, a ver si se ve ahora. Ahora se ve perfecto, sí. Bueno, listo. No, se puede colgar en cualquier momento, ¿eh? Bueno, te consulto lo que te iba a decir. Dale. Vos recién habías mencionado como que se estaba buscando actualizar esta lista de palabras para que sean palabras con las que la gente está familiarizado. Y bueno, y el otro día, en la clase de la de acústica, habíamos estado hablando un poco del tema de la inteligibilidad y nos contaron que a veces se usan como pseudo palabras, o sea, como palabras que no existen, justamente para que los participantes no pudieran sacar la respuesta por contexto o por predecir la siguiente palabra, digamos. Entonces, es como contradictorio eso, o sea, ¿en qué caso querría yo que la persona tuviera la posibilidad de predecir la palabra, digamos, o de más o menos imaginarse cómo sería la respuesta correcta, y en qué caso no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende totalmente. Pregunta, no, mira, no lo sé. Yo el único ensayo, perdón, contesto yo, el único ensayo que conozco y que vi hacer y que hice algunas veces es la lista de palabras tal como te la mostré. Esta lista de palabras que les mostré es la que usaban todos los especialistas en Argentina, incluso tiene la marca de una fábrica de audífonos, la listita esta que... pero no que hubiera confusión. Lo que me estás diciendo no, para mí es nuevo, totalmente nuevo. No lo sé. Siempre la lista de palabras era, incluso está normado, ¿no? Son 25 palabras espaciadas tantos segundos. Tiene que ser un locutor en una cámara anecoica, grabada con ciertas características de calidad de grabación, y eso es lo que dice la norma, y así yo las vi usar. Cualquier otra cosa, no sé, no lo desconozco, discúlpame, no tengo idea. No, está bien, está bien. Pero me llama la atención, pero a quien le podés preguntar del tema es Andrés Piegari. Si lo conoces, Andrés está trabajando en este tema y están trabajando en el CISTAS en este tema, es decir, el laboratorio de hacen metrología de la universidad. Te diría que lo consultaras, es interesante, pero no sé por qué. Bueno, gracias. Bueno, entonces sigo con el tema de interpretación de la palabra ahora. En realidad, cuando hacemos emisión de la palabra, bueno, se entiende que cuando hablo de palabra lo que hablo es de fonemas. La palabra la puedo descomponer en fonemas y eso es lo que se investiga respecto a su comprensión. Es decir, en la palabra entendemos que el fonema corresponde a lo mismo que serían las sílabas en la palabra escrita, es decir, que si hay junto con, pero es un poquito más complejo todavía, a ver si le aclaro un poco el panorama. El tema de la comprensión de la palabra es entender la consonante, y para comprender la consonante tenemos que tener habilidad auditiva en comprender lo que se llama la formante de la consonante. Es decir, en el momento que me hago gárgaras con una J, esa tiene una cantidad de componentes armadas por frecuencias fundamentales y armónicos más una cierta cantidad de ruido. Y eso es lo que se trata de entender como fonema, como la formante de la palabra, la composición que tiene de señales fundamentales y armónicas de esa consonante. ¿De qué depende esto entonces? Por supuesto, lo vimos recién, relación señal-ruido, y lo otro que nosotros no podemos evitarlo, que es el comportamiento de la devolución de energía, es decir, la reverberación. Lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es la relación señal-ruido, lo que sugiero que también tenga presente que la reverberación también forma, y ya lo saben, lo han medido, también forma el comportamiento de comprensión de la palabra. Aguánteme un minuto que tengo una llamada telefónica. A ver.
Bueno, mientras tanto, te respondo lo que pienso yo, Corina, con respecto a lo que vos preguntabas. Creo que esto de incluir también dentro de los listados otro tipo de palabras que no sean conocidas, que sean distintas, que no sean palabras incluso de nuestro diccionario, puede tener que ver con la idea de ciertos especialistas que estén buscando que o que hayan encontrado que quizás muchas personas tiran cosas sin haberlas entendido del todo, pero como les resultó familiar, tiran eso y bueno, y por eso les va bien, que tampoco es la idea del estudio. La idea es que uno entienda bien la palabra y que exprese lo que escuchó, para que el estudio pueda salir lo más preciso posible. Entonces, bueno, ahí puede estar el tema de que en algunos casos haya personas que escuchen palabras y que digan que las conocen o digan, por ejemplo, si uno dice cerro, uno puede entender bien la palabra o puede haber entendido perro y decir la palabra que le resulte más familiar o porque justo tiene un perro que está todo el día a la vuelta de él y en vez de cerro entendió perro. La idea es que capaz que con esto están buscando sacar a las personas de esa lógica, digamos, que puede llegar a tener el tema de las palabras que son conocidas. Pero probablemente sea un estudio aparte que, no sé, lo evaluarán de alguna otra manera o algo más moderno o complementario tal vez a lo que son los estudios de inteligibilidad por la lista de palabras que ya conocemos del doctor Tato. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Sí. No, está bien. Gracias. Bueno, discúlpeme, estoy de vuelta. Bien. Sigo entonces, hablemos un poco de la voz humana. Ya saben que está formada por palabras y pausas, eso es perogrullo. Saben que están formadas con consonantes y vocales. Sabemos que varían en sonoridad y frecuencia. Sabemos que dependiendo del nivel de voz, cambia el espectro, es decir, cuando levantamos la voz desde susurrar hasta gritar, hay un corrimiento en frecuencia del espectro, es decir, el contenido, ahora lo van a ver, el contenido de energía, más o menos la forma de contenido de energía se mantiene, pero hay un desplazamiento hacia frecuencia más alta. Vamos a ver una lámina que tengo acá. Y este perfil también corresponde a un viejo trabajo del del ingeniero Fuchs, en ese caso, sobre el comportamiento de la voz humana. Tómelo como referencia nada más, no es un dato nuevo, es un perfil que tiene 30 años, 40 años, pero los efectos de comportamiento de la voz no debe cambiar demasiado. Hay un perfil de energía de susurro y hay un perfil de energía de aclamar. Textualmente yo me modifiqué porque acá arriba decía gritar y yo en vez de poner gritar, como cuando copié esto le puse aclamar, pero en realidad es gritar. Como primera medida, el contenido de energía de la voz se va desplazando hacia las frecuencias altas. Lo interesante de esto es ver que para voz normal hay un contenido importante de energía en el orden de la octava de 500 Hz por acá. El contenido de energía de la palabra de los 1000 Hz para abajo está en las vocales. Quiere decir que lo que menciona en su trabajo el doctor Fuchs en su momento era que era la vocal la que daba la sensación de sonoridad de la palabra, daba la sensación de lo intenso que es lo sonoro que es la voz humana, y entonces lo que está corriéndose, cosa que es verdad,
intuitivamente uno lo percibe, de susurrar a aclamar el perfil. Cuando grita uno, el perfil se corre a esa frecuencia más alta. El análisis que hace es la contribución a la intensidad o a la sonoridad, como quieran, y la contribución a la inteligibilidad. Y acá viene lo interesante de lo que estábamos hablando, porque a la inteligibilidad, consonantes, el espectro de los 2000 Hz y 4000 Hz son los que más energía contienen. Y en este espectro de 2000 y 4000 es donde tenemos todas las formantes de las consonantes. En 1000 todavía hay un 20%, el resto es poco en relación a la suma de los anteriores. En cambio, a la sonoridad, 500 Hz es la mayor contribución, tiene 250 y después un K, y ahí se queda. Es decir, a la parte de vocales, que es la que hacen cuán gritón es un tipo, su mayor parte de energética la tiene en el espectro de los 500 Hz, y la parte de las consonantes, la mayor componente de energía la tiene en el espectro de los 2000 Hz. Interesante porque nos está diciendo cuál es, ahora si trazamos una curva espectral de ruido en un caso de voz humana, podríamos estar haciendo una comparación de en cuánto me está molestando el ruido en la comunicación hablada. Nada más que para que lo pensemos un rato. Y hay un perfil un poquito más interesante, que lo encontré por ahí, con un poquito más de precisión. Hay un perfil de energía donde en función de la octava, desde el contenido de energía correspondiente al susurro al contenido de energía correspondiente al grito, tienen un perfil más elegante, trazado, más bonito que el que yo saqué de esa época, donde de vuelta repite los 250 Hz para susurrar y los 1000 y pico para gritar, ¿no es cierto? Este punto de alta energía acá. ¿Qué otra cosa? Como ayuda un poco a lo que estamos hablando desde el punto de vista de ruido, hay un perfil muy interesante trazado a partir de cuál es la distancia máxima al aire libre donde una conversación es satisfactoria, es decir, es inteligible en presencia de ruido continuo. Nivel de ruido, distancia máxima, conversación relajada y conversación satisfactoria con voz elevada, con valores de inteligibilidad un poquito acá debajo del 100%. Fíjense, los niveles de ruido cuando llegamos a 80 dB, resulta que está cayendo el perfil, y la razón por la cual necesitamos bajar la distancia casi a cero. Yo le puse este diagrama porque esta distancia de comunicación en metros me está diciendo que cuando llegué a los 80 y pico dB no puedo pasar de los 30 centímetros. Para tener en cuenta nada más, a lo mejor nunca en la vida trabajan en ruido, y a lo mejor alguna vez en la vida tienen que analizar qué es lo que está sucediendo en ruido dentro de una empresa, y a lo mejor se van a acordar de que de este grafiquito que está acá, que para mí es muy buena, porque si quiero mantener un 100% de inteligibilidad a una distancia de 3 metros, el nivel de ruido no tendría que pasar los 30 dB, no, un poco más, miento, los 30 y 40 dB. Ténganlo presente nada más, no ténganlo presente como idea. No sé si querés decir algo acá, Nico, porque para mí este diagrama es muy interesante. No, Francisco, nada que agregar. Bueno, entonces, esto lo hablamos ya. Lo de consonantes se lo conté. Les conté el método de la inteligibilidad,
Y me falta contarle una formulita que a ustedes les va a aparecer, les suele aparecer en algunos programas que incluyen, por ejemplo, el análisis de inteligibilidad. Los hay. Cuando uno hace mediciones de recintos, le agrega un valor de inteligibilidad y les va a aparecer una frasecita que a veces está y a veces no, que es la pérdida de articulación de consonantes. No hay mucha explicación científica a la pérdida de articulación de consonante, pero sí hay una excelente fórmula perteneciente a un criterio de dos tipos que trabajaron mucho en el tema, que son Peus y Klein, que en función de la inteligibilidad consideran de que en realidad cuando perdemos inteligibilidad, cuando perdemos de entender, lo que estamos haciendo es perder la comprensión de las consonantes. Y la pérdida de comprensión de las consonantes en realidad se lo llama pérdida de articulación de consonantes, o el ALCONS, que, insisto, en muchos programas están dando vuelta por ahí, aparece el ALCONS como un cálculo de una fórmula que uno nunca sabe muy bien de dónde sale. Los amigos de Peutz y Klein, los dos juntos, dicen que la fórmula es empírica, por supuesto, la pérdida de articulación de consonante va a ser función de, por supuesto, la distancia del oyente al sistema que está funcionando, el volumen del recinto, el tiempo de reverberación del recinto y el comportamiento de la distancia crítica. Todo eso ustedes lo saben que la distancia crítica, la distancia crítica es aquella en la cual hay igualación de campo directo y campo reverberante en un recinto. No necesariamente es una hermosa sala de concierto, puede ser un recinto simplemente de lo que sea. Va a ser la distancia entre el punto de generación del ruido y el punto en el que el tipo está trabajando. También es la distancia que puedo considerar a ver en qué momento es crítica. El comportamiento del Q en sí del sistema irradiante, el comportamiento del ángulo de radiación del sistema que está generando sonido, y por supuesto del tiempo de reverberación. Esta ecuacióncita que aparece como ecuación final, ya les dije en algunos programas, tiene un valor mínimo de comportamiento de distancia, porque cuando uno se aleja de la fuente, sea cual fuere, llega un momento en el cual está sumergido. El campo directo ha caído lo suficiente para que uno esté simplemente sumergido dentro de campo reflejado, campo reverberante. Por lo tanto, hay un valor límite de distancia crítica a la cual yo me alejo de la fuente y llega un momento que estoy totalmente rodeado de campo reverberante. Entonces la ecuación es válida para distancias iguales o menores a 3 veces y monedas la distancia crítica. Como algo interesante de la teoría de Peutz, para distancias mayores a esas 3,16 veces de la distancia crítica, generalmente la pérdida de articulación de consonantes es aproximadamente 9 veces el tiempo de reverberación del recinto. Como para tenerlo en cuenta, cuando se está manejando un problema de ruido, también uno mejora el comportamiento de contaminación de ruido en el recinto a partir de mejorar fuertemente el comportamiento del tiempo de reverberación, porque la relación es interesante, también para pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente el ALCONS, quizás no se lo mencioné en la idea, el ALCONS es la diferencia 100 de la inteligibilidad. Si tengo el 90% de inteligibilidad, tengo un 10% de pérdida de articulación de consonantes. Y al revés, por supuesto. Entonces, esa pérdida de articulación de consonante también se calcula, ya lo han visto, supongo, lo han visto con Alejandro, creo. Se mide, se calcula por un montón de normas, por métodos, por programas, y algunas de las normas que se las menciono para que la tenga presente,
Por ejemplo, un sistema que es el STI, o el Speech Transmission Index, o el método que está un poco en desprestigio en este momento, que es el RASTI, o el índice rápido de transmisión de la palabra, que es el STI de ancho de banda reducida. Es el STI que corresponde a solamente el canal de la palabra. Si se acuerdan, el STI corresponde al total de la banda pasante, es decir, al total del canal de audio, de los 20 a los 20.000 Hz, analizado octavo a octavo, tercio a tercio, y el RASTI, que es ese sistema que lo que tiene en consideración es el total del comportamiento del recinto, agregando ruido al sistema y después decodificándolo para ver cómo se alteraron los formantes. Es una forma de medir también. Es una simplificación solamente para el canal de la palabra del STI. ¿Qué afecta a la inteligibilidad? Y con eso vamos a terminar por esta noche. Pobre relación señal-ruido, ya lo hablamos. Excesiva reverberación. Reflexiones específicas de alto nivel muy retardadas. Distancia a la fuente. Distorsión y respuesta en frecuencia del sistema, eso se aplicaría en sistemas de sonido, no hace falta a nosotros. Rotación de fase también corresponde a sistemas de sonido. Se las puse completa porque eso es lo que dice la norma, pero lo que nos importa a nosotros es analizarlo desde el punto de vista de el elemento interferente generador de ruido, el nivel de ruido que ese elemento genera y el hecho de la comprensión de la palabra y el deterioro auditivo, los dos planteos que le hice, ¿no? El daño auditivo por un lado y la falta de comprensión de la palabra. Y le cedo la palabra a Nico para que yo descanse un cachito y pregunto si les gustó el tema, porque da para charlar mucho más esto, por supuesto. Bueno, yo no tengo más nada que agregar, Francisco, con todo lo que dijiste vos. Simplemente preguntarles si tienen alguna duda, algo que haya quedado en el tintero, algo que no hayan entendido, que quieran preguntar. Aprovechen ahora. No, el tema a mí me parece interesante. Nosotros con Ale habíamos visto algo de esto. Él siempre nos comentaba que quizás el problema era que, por ejemplo, el STI, no quizás tanto el Alcons porque no había demasiado al respecto, pero que funciona muy bien para determinar la inteligibilidad en inglés, pero quizás no hay parámetros o descriptores que funcionen, que correlen también con el español, como que ahí hay mucho para escribir todavía y para investigar. Sí, ese fue uno de los problemas que se planteó con el STI y el RASTI. Y sí, por supuesto, Alejandro tiene razón. Primero que el planteo del STI exclusivamente es el idioma inglés y corresponde a la norma, que no me acuerdo el número, pero corresponde a una ISO donde específicamente se habla de cómo medir el STI. Existe esa norma. Segundo que el RASTI es una simplificación del STI y el RASTI lo inventa, entre comillas, Bruel. Y Bruel es era uno, porque no creo que viva todavía, Bruel era uno de los dos dueños de Bruegel Kia, que es la fábrica más grande en el mundo de instrumental de medición acústica. Yo estuve en la conferencia de Bruel, es decir, conocí a Bruel cuando él explica las bondades de su sistema RASTI. Y también estaba Alejandro, es decir, los dos escuchamos cuando se discutió ese tema y sí, estaba muy lindo para el idioma inglés, pero no cumple con las expectativas del idioma español. Tampoco la lista de palabras cumplía con las expectativas, pero ahí teníamos antecedentes ya en Argentina. Por eso lo que está haciendo Andrés Piegari es muy bueno, porque lo que hizo Andrés es buscar primero palabras, lo va a explicar en su trabajo, en palabras
comunes del idioma castellano, pero más comunes del idioma castellano las que usamos nosotros en Argentina. Es decir, si yo quiero hacer una audiometría, una logoaudiometría, un chiquito de una escuela para ver si comprende o no, lo que tengo que hablar es el idioma que el chiquito usa normalmente. Si uso la lista de palabras que les leí, el pibe se lo puedo hacer, se lo hice la prueba a mi nieto. Yo le leo una lista de palabras para niños de la que está acá mi nieto y me mira como diciendo, abuelo, ¿de qué miércoles estás hablando? ¿No? Y tiene 10 años. Lista de palabras, a ver, busco alguna. A ver, balde, crema, fruta, verde, rata, trenza. ¿De qué estamos hablando, no? Es decir, probablemente sean palabras que estén en desuso, que no, y eso es para chicos, ¿no? Es una lista de palabras para chicos la que tengo acá a la vista. O, a ver, juez, vais, ron, mal, no sé, va a ser capaz de escribir la palabra, porque cuando uno le presenta la lista de palabras a los chicos, el chico tiene que escribirla. Claro. Si es un adulto, el adulto lo escribe, uno en un ensayo de este tipo le da lápiz y papel. Si es un chico, le da lápiz y papel. ¿Qué va a escribir el chico? Si esa palabra no lo usó en la vida, ni ninguna maestra se la dijo, ¿no? Digo, no es para discutirlo, es para pensarlo, ¿no? Y sí, Alejandro tiene razón, evidentemente no resuelve el problema del idioma castellano. ¿Vale? Bueno, gracias. Bueno, ¿qué más? Nico. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes virtual con el mismo link de Google Meet. Y bueno, Joaquín va a empezar con el tema de aire acondicionado, que son 2 clases. Bueno, Macanudo, Nico, hablamos. Bueno, listo. Saludos para todos. Gracias.